No se copien, para el examen de hoy. Están todos separados como si fuera un examen. Por eso se sientan primera, me parece muy bien, muy bien. El Salmo 107, saben que la Biblia es muy didáctica para enseñarnos muchas cosas. Por ahí hay algunos ejemplos que uno los tiene que traducir a nuestros días porque en su época eran muy entendibles. El Salmo 107 pinta 4 cuadros, son como 4 fotos de diferentes situaciones que tenemos que enfrentar los seres humanos, y todas terminan con la misma solución, buscando al Señor. Vamos a arrancar con las 2 del medio simplemente para leerlo. La primera habla de gente que estaba perdida y llega a puntos límites en su vida. Y ahora nos vamos a ir al versículo 16. Dice: quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Claro, por lo general nadie tiene en su casa una puerta de bronce, ni tampoco le pone cerrojos de hierro, ni siquiera una puerta pentágono, que es más dura que la realidad. Pero la idea de esta expresión tiene que ver con cuando se encerraba a la gente en prisiones y era imposible poder abrir estas puertas, ni con la mejor de las fuerzas, ni con la mejor de las herramientas. Necesitamos un ejército para que te abra la puerta esa. Una puerta de bronce, durísima, con cerrojos de hierro. Y está hablando de gente que vivía oprimida. No está hablando de cárceles que se ven, sino de esas que no se ven, que son las más peligrosas, porque a veces uno ni se da cuenta que está preso. Y son esas cosas espirituales que te oprimen, que no te dejan avanzar. Y yo digo, es como la soga del perro. Él cree que está libre hasta que llega al límite de la soga del perro. A veces son nuestros temores, como dice el libro de Proverbios, que nuestros temores son como un lazo, que no nos dejan avanzar. Es algo que nos condiciona. Entonces dice este Salmo, Salmo 107:15, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ahora cuenta un cuadro más. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Llegaron a tal punto que hasta aborrecieron todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Está hablando de una depresión que te lleva a las puertas de la muerte, gente que no tiene ni ganas de comer, pero no porque le cayó algo mal, sino porque está hastiada de sus propias decisiones. Muchos se encuentran en este cuadro, gente que está pensando seriamente en quitarse la vida y en no seguir. Pero el Señor hace algo diferente. Dice, clamaron en su angustia al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Fíjense esta linda frase. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una de las cosas maravillosas que tiene la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, es que es palabra viva de Dios. Entonces uno puede leer un libro y uno decir, bueno, esto lo dijeron hace tanto tiempo, capaz que quedó desactualizado, pero tiene todo el envión, la inspiración y el poder, como si Dios lo estaría diciendo en este mismo momento. Por eso, la mejor medicina para esas cosas que uno no puede solucionar por dentro es el poder de la palabra de Dios. En este ratito inauguramos esta última parte de la sesión 2 de la serie 3, que estamos hablando de las influencias del reino de las tinieblas en nuestra vida. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando acerca de que el mal existe? Habíamos hablado de 2 reinos, habíamos hablado de que más allá de que el enemigo sea malo, malintencionado, padre de mentira, la mayoría de las cosas que nos toca sufrir no son por culpa de él, sino son por decisiones propias. La palabra pecado significa apuntarle a algo que creo que me va a salir bien, pero errarle y que las consecuencias sean muy letales y muy feas. Así que habíamos hablado de eso. Luego habíamos hablado de las diferentes categorías de los ataques del enemigo. En el puesto número 1 aparecía la tentación.
¿sí? La tentación es un ofrecimiento a satisfacer algo que yo necesito, que yo quiero, que yo deseo, pero que lo voy a obtener de una mala manera, es algo engañoso, o me hace desear cosas que realmente no me van a hacer bien. La tentación no es pecado, la tentación es un ofrecimiento. Si me llaman, como te deben haber llamado al celular de un banco para ofrecerte un seguro, quién sabe para qué cosa, el seguro no está confirmado si yo no apruebo eso. Y digo, sí, yo quiero que me cobren ese seguro. La tentación es un ofrecimiento que muchas veces entra por los ojos, a veces entra por los oídos, pero la mayoría de las veces entra por sensaciones y por pensamientos que tenemos. Y la Biblia dice que Dios no nos tienta, son nuestras propias debilidades, nuestra forma de ser, la que hace que nos veamos atraídos a algo que nos ofrecen. Pero la tentación no es pecado. La tentación, hasta Jesús fue tentado, pero no pecó. El pecado es cuando uno cede frente a ese ofrecimiento y cuando uno empieza a juguetear con ese deseo y empieza a decir, che, y quizás la posibilidad será. Por lo general la tentación es algo que trata de enceguecernos para que uno no vea las consecuencias y sí vea la satisfacción que ya uno puede obtener. Por ejemplo, si hablamos de una tentación de infidelidad o de robar algo, la tentación es que no esté pensando en cómo voy a destruir mi familia, cómo van a sufrir mis hijos, o que puedo quedar preso, o que me pueden echar del trabajo, o que esto que estoy haciendo puede traerme consecuencias en toda mi economía y en mi currículum y en mi testimonio de vida. Eso no se ve. En la tentación es satisfacción ya. Es autocomplacerme enseguida. Por lo general, la tentación nos lleva a apurarnos a tomar decisiones. Entonces, la Biblia habla de que a la tentación le tenemos que resistir y que en ciertas tentaciones uno hasta tiene que disparar, ¿sí? Que uno no se tiene que estar haciendo el fuerte. Recordamos la tentación de José, que la esposa de su amo, de su jefe, constantemente lo incitaba a que se acueste con él, y él decía, no, 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 hasta que un día preparó toda la situación y la escena, le dio feriado y licencia a todos los demás sirvientes para agarrárselo a solas, lo acaparó, lo arrancó de la ropa y él salió disparando, ¿sí? Cualquiera en su lugar hubiera dicho, pero cómo no aprovechó la situación. El tema es que uno puede ver la historia cómo termina y uno decir, si él hubiera aceptado esa invitación, jamás hubiera llegado a donde llegó. El enemigo, por lo general, con las tentaciones, como es mentiroso, trata de que uno se encierre en la satisfacción momentánea que me puede dar eso ya, y no en las consecuencias tristísimas que eso puede traer. Ya saben lo que se dice por ahí, y es cierto en cuanto a la tentación. Todo lo que se obtiene rápido, así se va. A esto le sumamos las consecuencias difíciles de medir y de explicar en cuanto a que el pecado nos aleja de Dios, nos hace sentir culpables y trae consecuencias. Otro de los ataques tiene que ver con la opresión, y la opresión tiene que ver con cosas que precisamente es como que nos quitan el oxígeno y el aliento espiritualmente. La opresión tiene que ver con ya no una tentación aislada, sino una reiteración de pensamientos o de situaciones que hacen que uno tenga ganas de escapar. Hay una frase de los Salmos que dice David, ¿cómo me gustaría tener alas para escaparme de esta tormenta? Y uno dirá, pero ¿qué estás diciendo, David? De una forma muy poética estaba diciendo, no soporto más la opresión que estoy viviendo. Pero en ese momento se desahoga en la presencia de Dios y Dios le da oxígeno, le da aliento, le quita esto que le pesa. Cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, no hablaba de el cansancio de salir a trabajar todos los días. Estaba hablando de situaciones que se vuelven pesadas para seguir soportándolas. Jesús promete descanso acerca de eso. Otra de las ataques, repasábamos, tenía que ver con ataduras, y esto ya tiene que ver con esas cosas que se van haciendo hábitos en nuestra vida y que hacen que uno
reiteradamente siempre termine perdiendo en el mismo lugar o haciendo las mismas cosas, sabiendo de que no nos convienen, de que no están buenas, pero es como que ya uno por decisión y porque uno ya se creyó la mentira de que esto va a ser parte de mi vida, uno termina estando atados a situaciones, a hábitos y a una vida que no es la que Cristo vino a darnos cuando dio la vida por nosotros. Habíamos citado, ¿se acuerdan? El caso de este hechicero que conoció al Señor ahí en Hechos capítulo 8, que él cree en el Señor, se bautiza, pero todavía tenía algunos hábitos del pasado y con plata quería seguir comprando cosas. Entonces Pedro le dice, veo que estás oprimido, estás atado en algo que te amarga la vida. Entonces Simón dice, ora para que Dios me libere de esto. Otra de las últimas cosas que citamos el miércoles pasado como una de estos ataques del enemigo a nuestra vida, tiene que ver con las fortalezas. No sé si los tenemos por ahí, después ya volvemos a eso. El título ahí no nos deja pensar en otra cosa. Las fortalezas, bueno, hasta el día de hoy uno puede ver los antiguos castillos y el tipo de construcciones. Si estás viendo algo del mundial aparece tantos castillos y construcciones y catedrales hechas hace tantos años y hasta el día de hoy siguen durando. Hay construcciones que son mucho más antiguas y que tenían que ver con piedras muy pesadas que se ponían una arriba de la otra, y muchas veces David, cuando le dice, Señor, sos mi fortaleza, lo que estaba diciendo es, Señor, sos una pared, una muralla que me rodea y que es impenetrable, nadie me puede tocar. Ahora, cuando la Biblia habla de fortalezas en nuestra mente, tiene que ver con paredes muy gruesas que no nos dejan cambiar nuestra forma de pensar, que hacen que uno se sienta aislado y diga, qué bueno esto que dice la palabra de Dios, lástima que no es para mí. Qué bueno, la Biblia dice que si yo perdono, Dios también me perdona, lástima que yo no puedo perdonar. ¿Quién dijo eso? Qué bueno que Dios le da paz a aquel que es generoso, pero lástima que yo sufrí tanto en mi vida que yo tiendo a ser egoísta y eso no lo voy a cambiar nunca. ¿Quién dijo? Qué bueno es que Dios hace que mi boca, en vez de hablar mentira, empiece a hablar verdad. Pero alguno diría, bueno, pero me crié con la mentira, estamos en una época donde mentir es lo normal, así que aunque yo creo en Dios, a Dios no le miento, pero a todos los demás sí. ¿Quién dijo eso? Evidentemente hay ciertas formas de pensar, como diciendo, bueno, la Biblia habla de que puedo ser lleno del Espíritu Santo, sentir a Dios, tener esperanza, tener al mismo Espíritu de Dios que me aconseja y me guía a la hora de tomar decisiones, que yo puedo orar y mis oraciones son contestadas, pero hay algo acá en mi mente que se fue formando por piedrita sobre piedrita, que hicieron que a veces yo me acerco a Dios, pero no me puedo encontrar con Dios porque parece que acá hay una pared muy gruesa. Que yo oro, pero digo, Señor, seguramente le vas a contestar a cualquier otro, yo debo tener el número 1500 millones. Seguramente a cualquiera lo perdonás, pero de mí debes estar decepcionado y cansado. Son bloqueos, son fortalezas, son ideas que empiezan primero con un pensamiento. Después ese pensamiento se va anidando y hace que esto ya sea un argumento. ¿Qué es un argumento? Yo puedo defender la tesis que tengo acerca de lo que creo. La palabra de Dios es verdad. Dios es poderoso, pero yo doy lástima. Y no sé, no es que Dios no sea poderoso, lo que pasa es que conmigo no funciona. Y es como que uno se ha creído mentiras que se han anidado en la mente, en el corazón, que van formando no solamente algún pensamiento, una idea, sino ya un argumento, y ya pasan a ser una forma de vida, que es un bloqueo a la hora de acercarme con total libertad a Dios. Así que es una de las formas del enemigo de atacar. El Señor puede tirar abajo las murallas y las fortalezas gruesas. Y hoy nos toca otro de los ataques del enemigo, y tiene que ver con algo que hasta suena medio místico y medio raro, pero tiene que ver con las influencias de los demonios. Te cuento una historia que me pasó hace un tiempo atrás, a lo mejor te la conté, podría contar otra más, pero esta es la que me viene a la cabeza en este momento. Estaba en un campamento, estábamos con Maricel, un campamento de jóvenes de una iglesia en Córdoba, 20 años atrás aproximadamente, y una chica después de una reunión dice, ¿puedo charlar un ratito? Sí. Entonces
esta chica empieza a charlar conmigo y a decirme, tengo que contarte algo que no sé cómo decírtelo, pero yo estoy re enamorada de un chico de acá, de la iglesia, del grupo. Digo, bueno, está bien. No, dice, pero el tema es que estoy obsesionada con eso. Bueno, quería saber a dónde llegaba el punto. Entonces dijo, es que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que él sea mío. Entonces, fíjate, eran épocas donde todavía Internet no estaba al alcance de la mano, pero buscó en el diario estos ofrecimientos que aparecen en algunos avisos clasificados de unión de parejas, de que hago venir al amor de tu vida, que hago ligaduras y cosas medias raras, y en su desesperación, porque si Dios no se lo daba, lo iba a conseguir por otro lado, aunque creía en Dios, llamó por teléfono, concretó una cita, y de ahí en más, ella empezó a decirme, bueno, hicimos algunas cosas raras, pero hoy siento una atracción por todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas que es impresionante. Es algo que me ha seducido y es más, me hago la idea de que Satanás es más bueno que Dios y que me puede dar todo lo que yo quiero. A ver, no estamos fantaseando. Hay muchas bandas muy conocidas de música y no te quiero desilusionar, pero tengo un amigo que trabaja en Córdoba y que me dice todo lo que se mueve en los recitales de la Mona Jiménez, que siempre hay alguien que muere. Y no es porque simplemente se acuchillaron. Me contaba de las sesiones que tienen con todos sus músicos, donde hay pactos de sangre, donde hay sacrificios, y hacen cosas raras. Un amigo mío, que tocó en el último Cosquín Rock, tiene una banda cristiana que no se presenta como cristiana y toca en la mayoría de los recitales. Y él me decía, no sabés lo que hacen atrás del escenario estas bandas. Y dice, si no fuera porque Dios quiere que yo esté acá, no me metería nunca más en esos lugares. Porque es incómodo, porque es feo y porque la gente invoca cosas raras. A ver, como decíamos al principio, el miércoles pasado, no le podemos atribuir todo al enemigo. Pero el enemigo no es tonto, es padre de mentira. Y detrás de cada altarcito al Gauchito Gil, de cada velita que se prende a quien sea, de cada imagen que lagrimea o que quizás pierde sangre, de cada rito y cosa extraña, hay influencia del enemigo. Entonces, si pudiéramos entender cuántas cosas entran en la vida de nuestros hijos con cosas muy sencillas y hasta dibujitos que parecen muy infantiles, pero tienen nombres de deidades y de demonios, no quiero asombrarte ni decirte nada raro, pero es así. Si googleás un poquito, hay un montón de gente que se reconoce adoradora de Satanás. ¿Conoces a la banda Kiss? Han hecho pactos y esos que pisaban los pollitos bebés recién nacidos. Era mucho más que un rito. Y hay gente que está metida en cosas muy groseras que uno ni alcanza a medir. Y por eso puede conseguir ciertos éxitos. El tema es cómo termina la cosa. Ahora estamos hablando de creyentes que amamos al Señor. Y yo recién te contaba de esta chica que era creyente. Y sigue siendo creyente. El tema es que a veces, sin querer queriendo, la presión, decir, che, a ver qué dice mi horóscopo. Che, hoy tendré buena suerte. Che, ¿y si me pongo la cintita por las dudas? ¿Y si la ristra de ajo en vez de usarla para cocinar la pongo atrás de la puerta como para que me... Easy? Y hay un montón de cosas que terminan siendo culturales, pero que tienen que ver directamente con el reino de las tinieblas. Sucedió algo cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió en un imperio cristiano. Hicieron algo que hasta el día de hoy pasa en un montón de lugares, que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo?
que uno no se arrepiente de las cosas que venía haciendo, sino que simplemente les cambia de nombre. Entonces, las famosas naciones que Israel tenía que echar de la tierra prometida ofrecían sus hijos como adoración a los demonios y los prendían en fuego. Los ofrecían como sacrificio. Entonces Dios le dijo, no tengas nada que ver con eso. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que aún el mismo pueblo de Dios que leía la Biblia, la presión de que, pero aquellos tienen mejores cosechas que las nuestras. Pero aquellos tienen un mejor equipo, un mejor ejército. Y bueno, si Dios no nos ayuda, buscaremos ayuda en otro lado. Y Dios probaba su fe y por lo general siempre el pueblo de Israel lo defraudó. Y siempre le terminó saliendo no más caro, muchísimo más caro al pueblo de Dios haber transado con otros dioses que lo único que hicieron fue empeorar su situación. Al día de hoy, esto sigue existiendo. Y el enemigo, por lo general, se disfraza hasta como ángel de luz. Si alguna vez has visitado a alguna de estas personas que tratan de hacer alguna especie de hechicería o de curanderismo, pueden tener una Biblia, una cruz, una virgen y un quién sabe qué cosa. ¿Qué es eso? Mezclar todo. Viste que el Gauchito Gil tiene una crucecita, pero es devoto a San la Muerte, que es un tipo de una calavera. Y todo lo que eso de donde viene, realmente es algo muy, muy pesado en cuanto al espiritual. No quiero hablar de esto, pero evidentemente esta es una ciudad donde el espiritismo es muy fuerte. Y más de uno habrá tenido la experiencia de que alquiló una casa o fue a vivir a algún lugar y empezó a sentir cosas medias raras donde vivía. Recuerdo que una vez una de las chicas que iba al grupo de adolescentes en Santa Fe, ya grande, con su hijo, consiguieron una casita, pero a re buen precio, y no sabía por qué, porque estaba buenísima, le quedaba cerca de la escuela, el trabajo, hasta que se fue a vivir y empezó a sentir cosas raras a la noche. Claro, y empezó a consultar con los vecinos, y los vecinos le empezaron a contar a qué se dedicaba y qué vivía antes y cómo terminó. Bueno, hay varias. Esta era... hay una que no va a vivir. Bueno, después piden el dato a Lilia. Lo cierto es que tenían una mascota y un cachorrito, y el cachorrito entró a hacer pocitos en el patiecito que tenía y entrar a ver que había huesitos que habían traído del cementerio y cositas raras y velas de este color y del otro. Fuimos a orar y el ambiente se sentía pesado. Y Dios es mucho más poderoso que el enemigo, pero hay ciertas influencias que a veces nos afectan. Y hay gente que trata de ser buena onda y cree que está haciendo favores, pero está metida con cosas muy raras. ¿Y saben lo que es lo peor de esto? Es cómo termina. La gente que se mete con el reino de las tinieblas, Satanás es mentiroso de por sí. Si acaso te hace un favor, te lo cobra carísimo y te termina matando. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero lo interesante es que Dios es capaz de protegernos. Nosotros no tenemos que ser ingenuos para meternos en cosas raras. Hay un jueguito que salía por internet de unos lápices de un tal Charlie que le hacían alguna especie de consultas, o el juego de la copa donde se hace alguna invocación un poco jugando, y hay gente que entra a comunicarse con seres espirituales, pero que son del reino de las tinieblas, y esto hace daño. A ver, el reino de las tinieblas se opone al reino de la luz. Y tristemente hay muchos creyentes que están limitados en su fe. Dios los ama, siguen siendo hijos de Dios, pero hay ciertas limitaciones que hasta que no renuncien a eso van a seguir teniendo. Hay algo que es un poquito más pesadito, aparte de las influencias, leemos algunas cosas, dice: el diablo puede tomar espacios en la vida de un creyente solo cuando éste se lo permite. Al abrir las puertas a una influencia maligna, las personas pueden ser afectadas y molestadas, percibiendo presencias extrañas, voces, sombras, sueños y pesadillas. El apóstol Pablo escribe en Efesios 4:27 que no debemos darle lugar al diablo. Está claro
que si un creyente le da lugar al diablo, éste lo aprovecha. Acerca de esto hay algo interesante, porque alguno dirá, bueno, pero yo no me meto en cosas raras. Es que cuando Pablo habla en Efesios de no darle lugar al diablo, ¿sabes de qué habla? Viene hablando de la mentira y viene hablando del enojo y del resentimiento, y que cuando alguien deja que esto se vaya acumulando en el corazón, le está dando lugar al enemigo. Por lo general, hay gente que por odio y por resentimientos termina abriendo una puerta que después no puede cerrar. La persona afectada debe recurrir, a los referentes espirituales de la iglesia y seguir los pasos citados en los casos anteriores. ¿Cuáles son? Aparece en Santiago 4:7 que cuando uno se arrepiente, renuncia a esas cosas, la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y Él va a huir de ustedes. Hay algo más acerca de los ataques del enemigo que tiene que ver con la posesión, y por eso que la cosa se pone más compleja. Es el nivel de compromiso satánico más grave. Esta palabra no se usa en la Biblia, pero sí se citan varios casos acerca de endemoniados. Un endemoniado o poseído por demonios es alguien cuyo centro de personalidad está controlado por Satanás. ¿Alguno recuerda cuando Jesús desciende de la montaña con Pedro, Juan y Jacobo? Un papá viene corriendo a Jesús y le dice, le traje mi hijo a tus discípulos, a los otros, y no pudieron hacer nada. ¿Vos podés hacer algo? Y cuando le cuenta este papá lo que pasaba con su hijo, tenía que ver con que su hijo por ahí, impulsado por el enemigo, se tiraba al agua, se tiraba al fuego, echaba espumas y hacía cosas raras. Y el padre dice, yo no sé qué hacer, no sé a dónde llevarlo. Jesús le dijo, ¿vos creés? ¿Creés que yo puedo? Y el papá dijo con toda sinceridad, yo creo, pero ayúdame. Ayudá en mi incredulidad, porque creo un poco sí y un poco no. Por supuesto que Jesús lo liberó, porque tiene poder y los demonios no pueden resistir a su autoridad y a su voz. Ahora, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de alguien que no cree en Jesús. Y cuando hablamos de creer en Jesús, no hablamos del simple hecho de saber que Dios existe. Hasta los demonios creen. Estamos hablando de alguien que no le ha entregado su vida al Señor, que no se ha arrepentido de sus pecados. Porque cuando eso sucede, si querés buscar en 1 Corintios, ahí va a aparecer 3:16. Vamos a leer esos versículos. Si alguien tiene 1 Juan 5:18, 1 Juan 4:4, 1 Corintios 3:16 y 6:19, se nos habla de que las tinieblas no pueden convivir con la luz. Cuando yo me he arrepentido de mis pecados, he creído en Jesús por la fe, Él viene a vivir a mi vida por el poder de su Espíritu Santo, el enemigo no puede adueñarse de mi voluntad, ya hay alguien que vive adentro. Y cuando soy templo del Espíritu de Dios, un espíritu inmundo no puede venir a vivir a un lugar donde está viviendo el Espíritu de Dios. Si alguien tiene estos versículos y me tira un mate, mejor así, no por la cabeza. A ver, ¿los leemos? ¿Los tienen? Es un versículo maravilloso. El maligno no nos puede tocar. Ahora, esto es para quién es. Para el que es hijo de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios? No creemos en esa declaración universal que dice todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios y criaturas de Dios. Pero solamente son hijos de Dios aquellos que por la fe, como dice Juan 1:12, han aceptado a Jesús, lo han recibido como Salvador, se han arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que a ellos Dios los adopta como hijos de Dios. Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Espiritualmente, yo antes vivía como si Dios estaba por ahí dando vuelta, no lo tenía en cuenta, y ahora Dios es la parte más importante de mi vida. Estoy seguro de su promesa y de lo que Él hizo en la cruz por mí. Ahora, eso es ser hijo de Dios. Una de las cosas que leía Héctor es, el maligno no nos puede tocar porque Jesús nos protege, pero porque nosotros no practicamos el pecado. ¿Qué es esto de practicar? Lo había dicho la vez pasada, es algo que uno lo hace un hábito en su vida sabiendo que no es bueno. ¿Sí? Puede que uno se resbale, que uno se equivoque, somos pecadores, tenemos esa tendencia, pero otra cosa es practicar conscientemente algo que sé que no me conviene. Sigo siendo hijo de Dios, entristezco al Espíritu de Dios,
y le estoy abriendo una puerta donde el enemigo va a robar, matar y destruir todo lo que puede. Sigue diciendo 4:4 de 1 Juan, flor de versículo. Está hablando del enemigo. Esto es maravilloso. Si alguna vez tenés temor por alguna cosa, date cuenta que todo el poder del enemigo tiene que rendir honor y humillarse ante todo el poder del Espíritu de Dios que encima vive adentro tuyo. Mayor es el que está en nosotros, más grande, más poderoso que el que está en el mundo. David decía en el Salmo 59:9, cuando veo que mis enemigos son más fuertes y poderosos, me dan más ganas de confiar en Dios. Qué maravilloso es saber de que tenemos a dónde refugiarnos. Hay tanta gente que tiene miedos y sus miedos terminan envolviéndolos en miedos aún mayores y en tanta oscuridad. Pero Jesús vino a librarnos de nuestros miedos y a librarnos del poder del enemigo. ¿Alguien tiene 1 Corintios 3:16? Esto es algo demasiado maravilloso y quizás no nos dé el tiempo para explicarlo. Pero por lo general, en todas las religiones y aún el pueblo judío sabía que el templo era el lugar de adoración. El templo era el lugar donde estar más cerca de Dios. Y a través de Jesús, ahora el Espíritu de Dios vino a vivir adentro de aquellos que creemos en Él. Y Dios no vive en este templo. Este lugar no es más importante que tu corazón. No es que, bueno, acá lo usamos para reunirnos. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y no es porque está en contra de los albañiles. Es porque ha decidido tener una relación tan íntima y tan cercana que quiere vivir adentro nuestro. Esto es algo que es tan simple, pero a la vez es tan profundo. Porque si todos los días nos daríamos cuenta de eso, disfrutaríamos más de Dios. Tendríamos una amistad con Él mucho más cercana. Pero no es cierto que a veces nos acostumbramos a esa tradición de decir, vamos a la iglesia, acá está Dios, y Dios estaba con vos. Entonces yo me puedo dar la libertad de gritarle a mis hijos y tratar mal a mi esposa porque Dios vive acá, no allá en casa. El tema es que cuando uno cree en Jesús, somos templo del Espíritu de Dios. Y en este templo no puede meterse otra persona o otro espíritu, como es el espíritu del enemigo. ¿Qué dice 6:19 de 1 Corintios? Esto es una realidad. No son sus propios dueños. Todo un tema que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero porque ahora en más ya no es mío. ¿Sí? Da para mucho más, pero es interesante saber esto. Eh, por lo general, el enemigo trata de llamar la atención, trata de o disimular su poder o mostrarlo como si fuera más grande. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que a veces vienen los domingos y que uno no sabe por qué vienen. Y no quiero que esté con la lupa buscando, pero en muchísimos templos y lugares, iglesias, hay gente que va para tratar de bloquear el ambiente espiritual, que va con intenciones claras de que la presencia de Dios no se pueda mostrar, para que se generen conflictos, situaciones. Escuchaba algo no muy cercano, también en la ciudad de Córdoba, de una persona que llegó a ser líder de una iglesia y esa iglesia terminó arruinándose. Y uno dirá, ¿pero por qué? Es que ese líder jamás había conocido a Jesús. Fingió, amagó, aparentó, arruinó a muchas personas que querían fielmente seguir a Jesús. Y el enemigo trabaja de esa forma, se camufla. Dice Gálatas capítulo 1, que así como Satanás se disfraza como un emisario de luz, sus servidores también se disfrazan como hijos de Dios. Es por eso que hay mucha gente que ha sido defraudada por alguien que decía amar a Jesús y ahora esa persona dice yo no quiero saber nada ni con Jesús ni con nadie que crea en Él. ¿Por qué? Porque alguien que dijo creer hizo cualquier cosa. El enemigo trabaja de esa forma y una de las cosas que trata de hacer en la vida de los creyentes es arruinar nuestro testimonio de vida,
para que dejemos de ser luz y para que no seamos una sal que frena la corrupción en esta época, sino una sal tan desvanecida que ni siquiera tiene sabor, se contagia con lo que hace la mayoría de las personas. El enemigo tiene mucho poder, pero no tiene todo el poder. Y es interesante saber de que hay mucha gente que se ha metido en estas cosas. Hay gente que quizás por ingenuidad, porque lo mandó una abuela, un pariente, che, andá ahí que te van a hacer un trabajito y capaz que vas a andar mejor, esto, lo otro. Eso que parece tan ingenuo está respaldado por poderes espirituales. Y cabe decir esto, ya sea hechiceros, parapsicólogos, curanderos y demás, uno va a saber de que hay ciertas personas que tienen un poder. Y ese poder es un poder diabólico. Hay gente que puede sanar, hay gente que puede hasta solucionar algunos temitas. El tema es qué viene detrás. La película no termina ahí. Y cuando el enemigo puede ganar una baldosa de tu hogar, de tu casa, de tu vida, no se quiere ir y quiere seguir permaneciendo ahí. Da para más la cosa. Lo cierto es que el poder del enemigo no es más poderoso que el poder de Dios, y una de las cosas que quiere hacer el Espíritu de Dios en la vida del creyente es que toda influencia del enemigo no tenga poder sobre nosotros. Por algo Jesús dijo, dichosos los que tienen los ojos como luces, porque en ellos no va a haber nada de tinieblas. En cambio, aquel que no sabe qué realidad está viviendo y que es ingenuo un montón de cosas, cada vez está envuelto en una tiniebla que es mayor. Para este caso de la posesión, que ya tiene que ver con una entrega al reino de las tinieblas y un compromiso mayor, por supuesto que Dios tiene poder para liberar, y en todos los casos tiene que haber un arrepentimiento y alguien que quiera dejar y renunciar para siempre a esos pactos que ha hecho con el enemigo. El tema es mucho más profundo, pero quiero que vayamos a esta partecita. ¿Hasta qué punto nosotros, creyentes, que el Señor nos protege, somos vulnerables? La meta de Satanás es enceguecer la mente de los incrédulos y tratar de destruir, arruinar el testimonio de los creyentes. No quiere que el mundo crea que Jesús es la respuesta y que la verdad nos va a hacer libres. ¿Hasta qué grado? Entonces, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Primero, debemos reconocer que la posibilidad de ser tentados, acusados y engañados es una realidad que es para todos. Y esto va a continuar toda la vida. La tentación no es pecado, ¿sí? La tentación es un aviso publicitario del enemigo para incitarnos a hacer lo malo. Yo decido si lo acepto o no lo acepto. Así que uno de estos ataques lo vamos a recibir y lo vamos a seguir teniendo. El tema es que tenemos que ser sabios para no morder el anzuelo. Primer lugar. Segunda cosa, el hecho de que podemos ser influenciados por el enemigo es una realidad, y si es que le damos espacio. Así que esa es la razón por que el apóstol Pedro aconseja esto. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Es interesante lo que dice Pedro. Pedro habla de, no sé si alguna vez fuiste a un zoológico, ahora ya no hay zoológicos que tengan esta clase de animales, ni siquiera los circos, pero con un león no se juega. No es un gatito. Una chance que uno le da y es suficiente para que te mate o te arranque un pedazo, porque es un león. Y la Biblia habla de que el enemigo es como un león rugiente que está buscando la oportunidad. A ver, esto no es para que nos sugestionemos y entremos a vivir una realidad de temor por todos lados. Esto es para que seamos, como decía Pedro, equilibrados, para que seamos inteligentes, para que estemos alerta, porque el enemigo está esperando oportunidades para poder atacarnos. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? No nos puede hacer demasiado, porque el Señor nos protege, pero sí puede tratar de hacer que nos enojemos con otro, de hacer que sintamos celos por los demás, que hablemos mal de los demás. A ver, ¿alguna vez te pasó
de que en una discusión o en una charla dijiste cosas que después dijiste, ¿para qué dije eso? Si ni siquiera había pensado en decirla. ¿De dónde vino eso? Bueno, el enemigo está atento a ver qué oportunidad yo le doy. A veces, una de las facetas donde más él puede trabajar es cuando mi boca va más rápido que mi cabeza. Y no mido lo que digo, no lo pienso, y ya lo dije. Muchas cosas. ¿Saben? Una muy cortita. ¿Cómo puede hacer el enemigo para hacer que alguien que quiere crecer en su fe, que está descubriendo ese amor de Jesús que es maravilloso y quiere servirle y quiere crecer, cómo hace el enemigo para bajonear a alguien que no lo puede parar nadie? Y vienen pruebas y este hermano está con más gozo. Bueno, que vengan las pruebas, yo sé que Dios está conmigo. Bárbaro, no lo puede parar. Le pone tentaciones. ¿Qué? No tiene interés de tentación, porque la tentación lo que prueba es si yo prefiero seguir a Jesús que lo que se me está ofreciendo. La prueba, lo que prueba es mi fe, si yo sigo confiando a pesar de lo que estoy viviendo. Por eso muchos de los salmos dicen, ¿dónde está tu Dios? Mirá lo que te está pasando. ¿De dónde vienen esos pensamientos? El enemigo sugiere, tira avioncitos, tira pensamientos para que uno diga, en medio de la prueba no ves, Dios parece que se acuerda de todos pero se olvidó de mí. La prueba de la fe fortalece mi fe. Ahora, la tentación está probando si yo prefiero a Jesús más que lo que se me está ofreciendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hace el enemigo que no me puede entrar por ningún lado? Que, che, este está muy firme, mirá, se puso las pilas, es más, se está dando cuenta que la palabra de Dios dice que hay cosas que no hay que hacerla, como hablar mal, como ofender, como mentir, y tiene dominio propio. ¿Cómo hacemos para pararlo? Hay una carta que el enemigo siempre juega y tristemente hasta el día de hoy le sigue funcionando. ¿Cuál es? Tomar prestada la boca de alguien que está cerca tuyo, para que te diga algo que vos no esperás que te lo diga él o ella, por vos que te esperabas lo mejor de él o de ella, y que te lastime tanto, 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 como vos no te lo esperabas. Decía David, si hubiera sido un enemigo me hubieran tirado la piedra allá, pero me clavaron un puñal en la espalda, fue alguien íntimo, alguien cercano. Entonces, ¿qué sucede? Como es alguien tan cercano, me cuesta tanto perdonar. Y es más, no solamente que me cuesta perdonar, sino que empiezo a desilusionarme de él que me traicionó, de lo que habló, de lo que hizo, y termina siendo de que yo al no perdonar, mi comunión con Dios se vea bloqueada, y empiezo a enfriarme en mi fe, y termino diciendo, y bueno, deben ser todos iguales, ¿no ve que esto no es para mí? Evidentemente no se puede confiar en nadie, ni aquellos que dicen creer en el Señor. ¿Sabes cuántos cristianos, y te aseguro que son muchos más de los que se pueden reunir en todas las iglesias del mundo, la iglesia más grande es la que no va a ningún lado, porque se ha enfriado, porque ha sido lastimada, porque a veces el enemigo les ha robado el envión y el fervor por seguir adelante? Por eso, cuando la Biblia nos habla de que estamos en una guerra, no es que nos está tratando de meter fichas, nos dice, bueno, che, tenemos que jugar un partido, tenés que estar con todas las luces. Entonces nos habla de cuidar nuestra mente, habla de que uno tiene que ponerse el casco de la salvación, estar seguro de que mi salvación no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo, de mi fe en Él. Bárbaro. Segundo lugar, la Biblia habla de la coraza de justicia, es como una pechera, es aquello que me identifica, es como mi camiseta. ¿Qué es la justicia? No es ver el error de los demás, ni criticarlos, ni pedir que Dios los castigue, es delante de Dios haber arreglado mis cuentas y confiar de que Dios, a través de Jesús, perdonó todos mis pecados. La tercera cosa que aparece en esta armadura de Efesios 6 es el cinto de la verdad. Lo que sostiene la armadura es la verdad. Por eso cuando alguien no habla verdad, cuando alguien no vive en verdad, cuando alguien no practica la verdad, todo lo que dice ser se viene abajo. Jesús le dijo a Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, como Proverbios se pregunta, una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También Salomón dice, un hombre de verdad, ¿quién lo va a encontrar? Y cuando habla de hombre de verdad no está hablando de masculinidad o de alguien que se hace ser el macho de América. Está hablando de alguien que habla verdad, que piensa en la verdad y que vive en la verdad. Alguien que camina cerca del Señor y hace su voluntad. Es difícil de encontrar. Sigue hablando esta armadura de lo que nos calzamos y habla de
el calzado, las botas del Evangelio de la paz, que hace que a todo lugar donde vayamos somos representantes del Evangelio, no solamente cuando venimos a una reunión. Esto quiere decir que todos los días, cuando nos calzamos para salir a pelear el día a día, somos representantes de la buena noticia del Evangelio. Hay otra cosa más, un par más que dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tiene que ver no con que uno ande dando espadazos como si estaría en alguna película de que por una cruz el enemigo se va a ir, o porque yo le hago así con la Biblia voy a soñar cosas lindas, o porque la ponga abajo de la almohada. La Biblia no es para usarla de machete. La Biblia es para leerla, entenderla y creerla. ¿Qué es eso de la espada del Espíritu? No es ni más ni menos que defenderme frente a las presiones del enemigo, ya sea con mentiras, con tentaciones, o con opresiones, o con cosas que me quiere hacer resaltar que no son importantes. La palabra de Dios me ayuda a defenderme. Por eso cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús se limitó a decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estaba diciendo es, necesitamos diariamente alimentarnos de la palabra viva de Dios. Después dice que uno, para apagar los dardos de fuego del enemigo, una ilustración muy interesante de esas palabras que a veces salen de la boca de alguien que no quisiera que salgan, pero que pinchan, que queman, que lastiman. La Biblia dice que el escudo de la fe, nuestra confianza en Dios, nos protege de esas cosas que el enemigo diariamente tiene preparadas para desalentarnos, para hacer que abandonemos el camino. Y por último, como no existía en aquella época un transmisor, un micrófono, un celular, termina diciendo Efesios 6, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, estén constantemente en contacto con el cuartel general. Oren en todo tiempo. Pensar que la oración termina siendo ese recurso de auxilio que podemos usar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, y saber de que Dios nos defiende. Quiero decirte algo, y hasta acá no nos quedamos, se pone más que interesante lo que vamos a ver si Dios quiere la semana que viene, pero es interesante saber de que a veces el enemigo, cuando uno está por tomar decisiones importantes en su fe, en su práctica de la vida cristiana, en su comunión con Dios, cuando uno toma decisiones que van a afectar para bien la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Por lo general el enemigo mete presión. ¿De qué forma? Y bueno, a veces a través de un sueño, a veces a través de alguna sensación, a veces a través de un miedo ilógico por lo que estamos viviendo. Estamos en la época de los ataques de pánico, panic attack. Y por lo general esas cosas no pasaban en otras épocas. Estamos en una época de tanto acelere, donde nos damos cuenta de que las cosas espirituales son las que nos traen calma, equilibrio, y son la plomada exacta para que uno no vaya a la deriva. Ahora, cuando perdemos el hilo y el enfoque de lo espiritual, terminamos teniéndole miedo aún a lo que no imaginábamos. Es por eso que aún la palabra de Dios da herramientas para esta época, fue escrita para todas las épocas, es eterna la palabra de Dios y hace que el miedo, que es una de esas llaves que el enemigo utiliza para tratar de entrar en nuestra vida, no tenga parte en nosotros. Termino con esto. ¿Saben que cuando uno ve la historia de Job, este hombre que le pasó de todo, pero que terminó fortalecido y Dios lo defendió, una de las cosas que hace Job mientras se examina acerca de qué había hecho, de por qué le estaba pasando lo que le pasó, dijo estas palabras: todo lo que tenía miedo que me pase me terminó pasando. ¿Qué tema? Que a veces le damos más de comer a nuestros miedos que a nuestra fe. Y los miedos no son ni más ni menos que suposiciones, amenazas, rugidos del león que hace que uno se paralice, se vea amenazado y la decisión jugada de fe que uno estaba por tomar no la tome por miedo a lo que pueda pasar. ¿Sabes cuántos creyentes, impulsados por la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios los llamaba, estaban dispuestos a hacer cosas importantes en el reino de Dios, pero llegó una amenaza de parte del enemigo muy fuerte, muy concreta, amenaza nomás,
que lo hicieron pensarlo 2 veces, postergar la decisión y no tomarla nunca. ¿Qué tema? La palabra diablo significa el que se opone. Por eso la Biblia dice que al enemigo no hay que ganarle a los insultos ni a los golpes, porque no es una lucha de guapos. La Biblia dice, y acá termino, de que uno tiene que resistir. ¿Qué es esto de resistir? Es que aguantes. Hay ciertos momentos donde el enemigo parece que tira toda su artillería y parece que te hace dudar de lo que nunca tendrías que dudar y te hace sentir lejos, aunque Dios dice que está cerca, y hace que te sientas como que no sos hijo de Dios cuando Él puso de su mismo espíritu en tu vida. Pero sabes que la Biblia dice, sometete a la autoridad de Dios, resistí y Él se va a terminar yendo. La idea del enemigo es que yo vaya retrocediendo del lugar donde Dios quiere que esté. Vaya perdiendo espacio de esas áreas donde Dios quiere que yo me desarrolle. Cuando Dios dice, no, vos te tenés que plantar firme y defender el lugar donde Dios te puso. Termino con este ejemplo y ya vengo terminando desde hace un rato. La Biblia cuenta la historia de los valientes de David. Los valientes de David te ganaban un mundial solos. Había batallas que la ganaban un solo tipo, cuando todo el ejército retrocedía. Dentro de esas valientes, David tenía un ejército grande, pero tenía 30 que se llamaban los 30 valientes. Como si fuera poco esos 30 valientes, había 3 de esos 30, que esos 3 eran los más destacados, héroes. Y cuenta alguno de esos, según Samuel, alguno de esos héroes. Y cuenta que una vez todo Israel estaba peleando contra los filisteos, y todo el ejército de Israel entra a retroceder, y este muchacho se queda defendiendo un terrenito de lenteja. Yo no sé si tenía hambre, si esa lenteja la había plantado él, o estaba antojado un guiso de lenteja. Es anecdótico porque se quedó ahí, pero dice esto, que él se quedó defendiendo solo ese terrenito. Todo Israel retrocedía porque avanzaba el ejército enemigo, y el tipo se quedó ahí y ganó la batalla solo. Interesante, ¿por qué cuenta la Biblia esto acerca de este valiente de David? Déjame creer esto. Si estos valientes trabajaban para David, creían en ese Dios de David que les había dicho, esto es tierra prometida, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. Así que evidentemente este muchacho en medio de la batalla dijo, ¿por qué voy a retroceder del terreno que Dios dijo que era para nosotros? Que todos se vayan, yo acá me quedo hasta el final. La Biblia dice que todo el ejército de Israel volvió, pero no para juntarlo con cucharitas, sino volvió para juntar los despojos de sus enemigos. El tipo se ganó la batalla solo. Por algo aparece esta historia en la Biblia. ¿Será que hay áreas de nuestra vida en las cuales estamos acostumbrados a retroceder? Cuando Dios dice, resistí, que el que se tiene que ir es Él. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito. ¿Hay algunas de estas situaciones, influencias, que a lo mejor has tenido que vivir o has vivido consciente, inconscientemente, de chico? El enemigo se mete por cualquier huequito que uno le deje. Por eso si uno detecta que hay algunas cositas que a veces te privan de la plenitud de Dios, uno tiene que arrepentirse, renunciar a esas cosas, agarrarse del perdón maravilloso de Dios y dejar que la gracia del Señor sane y desaloje de esa área donde el enemigo quiere quedarse, desaloje. Tu vida le pertenece al Señor, sos templo del Espíritu de Dios. Pero quizás en esta noche te habrás dado cuenta de que en esta batalla el enemigo juega sucio y trata de a veces utilizar a otras personas para que vos dejes de ser fiel. No dejes de ser fiel. Resistí. El que se tiene que ir es Él. Señor, en esta noche hemos sido llevados por tu palabra a la realidad de esas cosas que no vemos, pero que más de una vez hemos sentido. Y te agradecemos, Señor, porque el lugar donde estamos, donde dormimos cada noche, es protegido de una forma especial por ti. Nos rodeas como con un escudo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eres el que nos refugia con la sombra de sus alas. ¿Quién es más poderoso que tú, Señor? Pero, Señor, te
Queremos contar de nuestras debilidades, de que a veces nosotros somos los que nos salimos de tu cobertura, que nosotros somos los que dudamos, los que creemos más en nuestros miedos que en tu palabra, los que a veces retrocedemos por sentirnos amenazados o desilusionados. Señor, fortalece nuestra fe en esta noche y ayúdanos a creer esto que hemos leído, de que por ser tuyos, el maligno no nos puede tocar. ¿Qué diremos a esta gran verdad? Si tú peleas por nosotros, ¿quién va a pelear en contra nuestra? Señor, danos victoria en esas áreas donde hasta hoy no hemos estado ganando. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. La semana que viene, si el Señor lo permite, se viene interesante.